Buenos días, amada iglesia. Es un gozo poder estar nuevamente abriendo la palabra del Señor para meditar en ella, en su verdad. Y yo les invito que en esta mañana vayan a la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 13 al versículo 17. Estamos considerando esta carta que puntualmente está referida a los expatriados en la dispersión, en el Ponto, en el Asia, Capadocia, Bitinia, Galacia, personas que estaban atravesando situaciones verdaderamente complejas bajo la opresión de un sistema hostil, perseguidor, y el Espíritu de Dios guía a Pedro justamente a animarlos, haciéndoles entender que ellos están dentro de un plan de redención, están en las manos de un Dios soberano que todo lo sabe, que todo lo ve, que todo lo controla, y les hace entender que a pesar de que las circunstancias sean imposibles de comprender y sumamente difíciles de atravesar, Dios tiene en control todo esto y nada escapa de su mano. Y les hace entender que ellos están dentro de la gracia soberana de Dios y que ellos son justamente receptores de esta salvación que han heredado por gracia y no por ningún mérito de ellos, y les hace entender justamente que deben vivir para la gloria de aquel que los salvó a pesar de la vida difícil. Les invito entonces a que podamos considerar en la mañana de hoy los versículos 13 al 17. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. El sermón de esta mañana se titula Nuestras respuestas a su salvación. Es un sermón que va a contener 3 puntos. El primero de ellos se titula Debemos responder a la salvación con esperanza, y se extrae del versículo 13 del párrafo que hemos leído, que dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El punto número 2 del sermón se titula Debemos responder a la salvación con esperanza, con santidad, y se extrae de los versículos 14 al 16, que dice así: como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el tercer punto del sermón se titula Debemos responder a la salvación con honra. Y se extrae del versículo 17 del párrafo que dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Comenzamos el primer punto. Debemos responder a la salvación con esperanza. Y habíamos estado considerando justamente en el último sermón, en el párrafo anterior que conecta la manera en la que el apóstol Pedro presenta a los creyentes una prueba de la salvación y lo presenta con 4 verdades. Estas 4 verdades sobre la salvación, mostrando que es una salvación gloriosa, que es una salvación eterna, que es una salvación grande, que proviene por parte de Dios. Él lo confirma, lo muestra, haciendo evidente 4 aspectos de esta salvación. Y estos 4 aspectos eran, en primer lugar, que esta gran salvación fue el motivo de estudio que absorbió por completo toda la vida de los profetas del Antiguo Pacto. Si hay algo en lo cual los profetas de la antigüedad estuvieron absortos durante toda su vida, fue en estudiar la salvación. Por lo grande que es, por lo maravillosa que es. El segundo aspecto que Pedro nos mostraba es que esta salvación a la cual debemos responder no solamente absorbió la vida de los profetas, sino que al Espíritu Santo justamente lo tuvo como el que la informó. Pedro les hace ver que esta salvación fue inspirada, fue hablada, fue comunicada por Dios Espíritu Santo. Y en tercer lugar, Pedro les dice a los hermanos: ustedes tienen que responder a la salvación con esperanza, porque la salvación no solamente que absorbió la vida de los profetas que la estudiaron, no solamente que mantuvo al Espíritu Santo como aquel que la reveló, sino que también mantuvo a los apóstoles durante toda su vida predicándola. Fue la salvación que predicaron los apóstoles durante toda su vida. De hecho, el ministerio apostólico no fue otra cosa más que predicar a Jesús. No me envió Cristo a bautizar, dice Pablo, sino a predicar el Evangelio. Y en cuarto lugar, Pedro se encarga de mostrar que hay necesidad de que respondamos a esta salvación con esperanza, porque es la salvación que mantuvo absorto en una investigación durante todo el plan de la redención a los ángeles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, en resumen, la conexión de nuestro párrafo con el contexto cercano, inmediato, es que la salvación tiene 4 aspectos que la hacen gloriosa y grande. Primero, lo acabo de decir, es la salvación que absorbió la vida de los profetas en análisis, en estudio. Es la salvación que mantuvo al Espíritu Santo informándola. Es la salvación que consumió la vida de los apóstoles de Cristo para predicarla. Y es la salvación que mantiene, aún hasta el día de hoy, a los ángeles como principales espectadores. De esta manera, Pedro justamente se explaya en el concepto de que es imposible que los creyentes, los cuales poseemos esta salvación, no nos aferremos a ella en los momentos de las pruebas y del dolor. Y por más difíciles que sean las pruebas de la vida,
Los cristianos podemos enfrentarlas y debemos enfrentarlas de manera triunfal, debido justamente a la grandeza de la gracia de Dios, que ha sido manifestada al darnos una salvación que los profetas estudiaron, que el Espíritu Santo inspiró, que los apóstoles predicaron y que los ángeles siguen observando. Es debido a esto que Pedro comienza el párrafo que estamos estudiando con la expresión por tanto. Usted lo ha leído, por tanto, la cual es una conjunción transitiva en el lenguaje y que nos traslada justamente de una declaración, que es una causa, a una acción como consecuencia a esa causa. Eso es el por tanto en la Biblia. Hay toda una declaración, es la que acabo de decir, la manifestación de la salvación en su grandeza, y la conjunción transitiva dice ahora, perfecto, porque esta salvación es tan grande, Dios te pide esto. Por tanto. Y Pedro les dice en este por tanto conectado, esperad, sed sobrios y esperad. Pedro les dice esperad, el cual es un acto obligatorio de la voluntad, no simplemente un sentimiento emocional. El término imperativo, bajo los accidentes gramaticales del griego en el original, en este párrafo, está significando una acción absolutamente voluntaria. El esperar no puede ser para los cristianos una cuestión romántica. Yo espero en el Señor si las cosas me salen bien. Yo espero en el Señor si todo me es fácil. Yo espero en el Señor si Él hace lo que yo le pido. Pero no espero en el Señor cuando hay un no. Pero no espero en el Señor cuando hay un silencio. Pero no espero en el Señor cuando no tengo el control de mis circunstancias. Este no es el esperar que revela la Biblia aquí. Este imperativo habla de una acción netamente voluntaria. Pedro les ordena vivir de manera expectante, anticipándose con una esperanza viva a la herencia reservada en los cielos que pronto está por venir, la cual será manifestada en el tiempo postrero, tal como Pedro lo viene expresando en los versículos anteriores del capítulo 1, versículos 3, 4 y 5. Atravesar la vida terrenal, sujetos a la esperanza de la vida eterna, es una realidad espiritual vital que todo creyente debe tener en cuenta y no puede descuidar. El apóstol Pedro se encarga de enseñarlo cuando él escribe, es el apóstol Pablo cuando él escribe la carta a los Corintios, en la primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 13 y el versículo 13, y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. La esperanza es parte de la vida cristiana y es una parte vital de la vida cristiana. Si tú estás viviendo hoy sin esperanza, hay un problema en tu relación con Jesús. Y para tener una definición más precisa de la esperanza, podemos decir que ella es la actitud del verdadero creyente hacia el futuro. Y es esto lo que Pablo le enseñó a Tito escribiendo su carta en el capítulo 1 y el versículo 2, cuando le dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. ¿Cuál es la esperanza? La vida eterna. Y en su esencia básica, un cristiano que espera es un cristiano que está lleno de fe. Como Pablo se lo enseña a los Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 5, cuando él dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia.
Y esto no es otra cosa más que la gloriosa salvación que Él nos ha dado. Incluye la fe salvadora, la cual produce esperanza de vida eterna. Y no es otra cosa más que literalmente confiar en que Dios cumplirá lo que Él ha dicho que va a hacer. La salvación grande que Dios nos ha dado contempla el otorgamiento de la fe salvadora, y por la fe salvadora se produce la esperanza. Y lo que Pedro está mostrando es que tener fe es confiar en lo que Dios ya hizo y en lo que Dios hace en la actualidad, mientras que la esperanza como consecuencia de la fe es confiar en lo que Dios prometió y por lo tanto lo hará. Dios es el mismo que va a hacer lo que ya hizo en mí. La fe entonces se apropia de lo que Dios ya ha dicho y hecho en su palabra revelada. Yo creo en lo que está escrito. Y la esperanza se apropia, se aferra anticipadamente a lo que Él aún hará, como también lo promete en la Escritura. Pedro sigue diciendo que la esperanza es por completo. Esperar por completo. Él les enseña la manera en la que debemos reaccionar. Deben esperar, pero esta esperanza debe ser por completo. No sirve a medias. No sirve a medias. A través de esta expresión, Pedro indica la manera piadosa en la que un creyente debe esperar por completo, que significa esperar de manera plena o esperar de manera perfecta. Esto significa que los creyentes no deben esperar la venida del Señor y la gloria eterna de una manera indecisa, de una manera dubitativa o de una manera especulativa. Esto no es esperar por completo. Esperar por completo es no dudar. Esperar por completo es justamente por completo. El creyente debe esperar por completo cuando espera con total firmeza, sin ninguna ambigüedad, sin ninguna duda respecto a todo lo que Dios prometió que va a hacer. Y eso es lo que enseña Pablo cuando él le escribe a los colosenses en el capítulo 1 y en el versículo 23, y les dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Esa espera por completo. Y sin moveros, ¿de dónde? De la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Esta es una esperanza completa y Pablo se la enseña a los de Colosas. Y es a través de este lenguaje que Pedro asegura que Dios recibe honra cuando sus hijos confían en Él. Y por eso detalla de manera clara cuál es el objeto de nuestra esperanza y dice que esperamos por completo, y ahora léalo, esperamos por completo en la gracia que se os traerá. La construcción gramatical de esta expresión indica una absoluta seguridad de un acontecimiento futuro, refiriéndose a este como si ya hubiese ocurrido. Esperar por completo en la gracia que se os traerá es como que usted vive su presente como si el Señor ya hubiera venido, como si estuviéramos en cielos nuevos y tierras nuevas, como que la Jerusalén celestial ya
descendió del cielo, como que los santos ya están casados con Cristo, como que hay adoración y gloria alrededor del trono, como que hay una gloria eterna, infinita. Así debe ser la vida del creyente que espera, como si eso ya hubiese ocurrido. Si usted está creyendo que eso va a ocurrir, pero vive en este tiempo presente como si eso no ocurriera, usted es un cristiano sin fe y sin esperanza y no honra a Dios. Sin embargo, Pedro aclara y dice que esto ocurrirá cuando Jesucristo sea manifestado. Esta gloria se nos traerá cuando Cristo sea manifestado. Y Pedro utiliza exactamente la misma frase que el apóstol Juan utiliza para referirse al evento futuro del final de la historia redentora, cuando nos dice el apóstol Juan en Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Cuando Jesucristo sea manifestado, dice Pedro, todo ojo le verá, dice Juan. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Pedro deja en claro que los creyentes entonces fuimos salvados para reaccionar a esa salvación tan grande con esperanza, aguardando aquel día en que Cristo regresará para establecer la gloria futura y final. Y es a esto a lo que Pablo hace referencia cuando él le escribe a Tito en el capítulo 2, versículos 11 al 14, y le enseña, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, lo que Pedro está diciendo, ustedes que son poseedores de una salvación tan grande, no pueden reaccionar a esa salvación tan grande sin esperanza. Es tener latente que se cumplirá lo que Dios ha prometido, así como se cumplió el hecho de que Cristo vino, Cristo volverá por segunda vez. Y por el hecho de que ustedes tienen la salvación que Cristo ha establecido y fijado en su primer venida, ustedes deben reaccionar con esperanza, porque están dentro de un plan redentor, dentro de la gracia. El Dios que prometió a Cristo y lo trajo es el Dios que está pronto a traerlo a Cristo por segunda vez. Y si ustedes en la vida viven como si el Señor no fuera a venir, entonces son cristianos sin esperanza, que no honran a Dios. Están dudando de Dios. Debido a toda esta presentación de la necesidad de responder con esperanza a la maravillosa salvación que el Señor nos ha dado, es que Pedro ordena a los creyentes que atraviesen la prueba y que lo hagan ciñendo los lomos del entendimiento. Es esto lo que él está diciendo. Entiendan que el Señor está pronto a venir y que se va a manifestar una gloria que verdaderamente no tendrá igual. Ceñir literalmente significa rodear y se puede referir a apretar un cinturón, a amarrar una cuerda o asegurar algo en preparación para cierta acción.
Y Pedro usa esta metáfora aplicada al entendimiento. Ustedes deben amarrarse a un entendimiento claro de la situación en la que están. Deben amarrarse a un entendimiento claro de que están imbuidos, de que están introducidos en un plan redentor de Dios y que las circunstancias que les pasan no están fuera de ese plan. Ciñan los lomos de su entendimiento. Esperen sobriamente al que ya viene. A través de esta expresión, Pedro confronta a los creyentes a que disciplinen por completo sus pensamientos, tal como Pablo le enseña a los romanos en el capítulo 12 y el versículo 2, cuando les dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta disciplina completa de los pensamientos debe llevarnos a vivir nuestra vida según prioridades bíblicas. Así espera sobriamente en el Señor el que tiene esperanza. Amarra sus pensamientos a una disciplina bíblica, la cual ordena sus prioridades en la vida. Espera al Señor de manera sobria. El creyente que dice: yo de mi vida hago lo que quiero, total falta mucho para que el Señor venga. O aquel que manipula la segunda venida y dice: yo voy a vivir como quiera, abrigando mi pecado, mi mentira, mi celo, mi odio, mi rencor, mi infidelidad. Total, cuando el Señor venga seguro me va a dar tiempo para arrepentirme ahí en el escalón del encuentro. La manipulación de la segunda venida por parte de un cristiano revela que no tiene esperanza. Y es evidente que la palabra de Dios está diciéndonos: ciñan los lomos del entendimiento. Es una figura metafórica porque en la antigüedad el cinto que rodeaba el cuerpo era de habitual uso, entonces era entendido por ellos. Él les está diciendo: de la misma manera en que ustedes se apretan el cuerpo con el cinturón, ya sea para una batalla, ya sea para usar ese traje, ya sea para hacer una acción, de la misma manera ciñan su entendimiento en dónde están posicionados. Ustedes son parte de la gracia redentora de Dios. Y el hecho de que estén en una prueba no quita de que el Señor vaya a venir y que hay una gran gloria que se ha de manifestar cuando Él venga. Vivan en esperanza. Vivan con esperanza. Y es por esto que Él les dice: sed sobrios. Sed sobrios. Y esto literalmente significa no intoxicarse. No intoxicarse con los patrones de este sistema. Bueno, total, como el Señor siempre dice que va a venir y nunca viene, yo hago la mía. Cuando Él venga veré lo que hago. ¿Alguna vez se te cruzó por la cabeza? Como Él hace 2000 años que está diciendo que va a venir y todavía no viene, todavía tengo tiempo para hacer la mía, para seguir siendo rebelde, desobediente. Ceñí los lomos de tu entendimiento y espera por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Si tenés una salvación tan grande, la manera de atravesar la prueba es esperando de manera sobria al Señor. Sed sobrio significa no dejes que te empape tu mente el código de este sistema, que no se haga carne en tu vida. Haz lo que te gusta, deja fluir lo que te sale. Vida hay una sola, disfrútala. El Señor quiere que disfrutemos la vida y porque quiere que disfrutemos la vida, nos enseña que no practiquemos el pecado, porque si hay algo que arruina la vida y la hace amarga, es pecar.
El punto es que el código del sistema es pecá, porque el pecado es lindo. Total, muerto el perro, se acabó la rabia. O en un sticker de 7-Up, Fido Dido, haz lo que te gusta. No importa si está bien o está mal. Mientras tu corazón te lo dicte, déjalo fluir. Esa es la manera en la que se apoya y se aprueba el homosexualismo, el lesbianismo, el aborto. Haz lo que quieras. Está todo bien. Y cuando lo hablas, resulta ser que la verdad, la santidad y el establecimiento divino están sujetos al perfil desde que se lo mira. No, pastor, eso es según desde el ángulo en que se lo mira. El Señor tiene un ángulo. El Señor habla de qué está bien y de qué está mal, porque la regla la pone Él, no la pone la cultura del mundo. Y el cristiano espera sobriamente cuando no se deja intoxicar con la cultura del mundo que no sigue sus reglas. El cristiano que se deja intoxicar y que deja de ser sobrio en la espera es el que pierde el control de sus pensamientos y por ende pierde el control de sus acciones. Entonces el Señor está diciendo, no debemos perder la autoridad espiritual al absorber el pensamiento pecaminoso del sistema del mundo, que nos arrastra a vivir como ellos, sin que por lo contrario nosotros podamos oponernos viviendo bajo los códigos de la Biblia, de la palabra de Dios. Pedro les está diciendo a ellos, si ustedes quieren verdaderamente atravesar la prueba de manera piadosa, atraviesen la prueba esperando el retorno de Jesucristo. Es parte de una salvación tan grande como la que tienen. Y quiero llevarte de la mano a reflexionar, mi amado, en esta mañana. ¿Puedes estar seguro en esta mañana que estás esperando de manera piadosa al Señor en su retorno en gloria? Cuando era muy joven, Dios me permitió conocer a una mujer. Era muy viejita cuando yo era muy joven y murió de 93 años. Se llamaba María, le decíamos la nona María. Cada mañana salía, miraba al cielo para ver si venía el Señor. Esa mujer vivió hasta la muerte esperando al Señor. De cada persona que el Señor permite que se cruce en nuestra vida siempre nos queda algo. Eso me quedó de la nona María. Vivió saliendo a ver la ventana y me decía cuando me bajaba de predicar, yo era un purrete, tenía 17 años cuando empecé a predicar. Y venía y me daba la mano del brazo y me decía, hoy no vino, pero quizás sea mañana. Yo voy a salir a ver mañana. Y así hacía. Debemos esperar al Señor, pero con esperanza. Si el Señor en esta mañana revelase de manera visible tus pensamientos, ¿podría verse en ellos el descanso que provoca la seguridad del retorno del Señor?
Supónganse en que por una manera solo divina, el Señor pudiese pintar los escenarios de nuestro pensamiento, ¿no? Y desenrollar un gran lienzo, ¿no? Mente de Ariel, bloque 1, bloque 2, bloque... ¿Qué se vería? ¿Qué dibujo se vería? El tuyo, el mío. Escenarios pintados de ansiedad, escenarios pintados de desesperación, escenarios pintados de desesperanza, escenarios de una preocupación terrorífica que nos sumerge en la angustia, en el dolor. O se vería la pintura de un escenario de paz, de gozo, de agradecimiento y de fidelidad hasta que el Señor venga. Esto le dice Pedro a ellos. Esperen. ¿Se observarían pensamientos malos o se observarían buenos pensamientos? Supónganse en que el Señor pintara los escenarios de tu pensamiento, ¿no? Y los revelara en un gran lienzo, pensamientos de Ariel. Y tú puedes ver esos dibujos, pero ¿cómo? ¿Esto piensa Ariel de mí? ¡Qué decepción! O que se viera un mal pensamiento tuyo, que en realidad está oculto en la manera en la que uno se manifiesta en público. No debemos dejar que se absorban nuestros pensamientos a lo oscuro de un código cultural como el que nos aprisiona y nos envuelve, nos rodea. Nuestros pensamientos deben estar firmes en los mandatos de la palabra hasta que el Señor venga. Imagínate que el Señor volvió. Ya vino, imagínate eso. Y está frente a Él. Y Él te preguntase, cuando estabas en la vida terrenal, ¿me esperaste con duda o creyendo en mi promesa que yo iba a devenir? ¿Viviste una vida honrándome porque creías que iba a volver o no te importó? ¿Qué le dirías? Y tú dices, oh, y este pastor, pero qué rebuscada la figura. ¿Sabes qué es un texto bíblico? Esa figura. Porque la palabra dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Qué le dirías? ¿Cómo influye entonces en tus conductas diarias, al atravesar las pruebas, el saber que eres un habitante del cielo? ¿Cómo influye en tus conductas diarias el saber que eres un habitante del cielo? El saber que tienes una salvación tan grande. ¿Moldea tu conducta en el tiempo de la prueba o es simplemente un conocimiento intelectual más? Segundo punto del sermón, debemos responder a la salvación con santidad. El versículo 14 al 16 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y a través de estos versículos, Pedro les hace entender a los creyentes que quienes tienen una comprensión adecuada del significado del retorno del Señor en gloria, siempre estarán motivados a vivir en santidad. Es esto lo que enseña el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículo 3, cuando dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro.
El plan de Dios es otorgar una fe salvadora que produce una esperanza de gloria que trae aparejado santidad de vida. Significa que la verdadera esperanza da como resultado la pureza de vida o la santidad práctica en la vida. Y esto se constituye en la segunda respuesta responsable del creyente que ha recibido el don de la salvación por gracia. Es por esto que Pedro inicia el versículo diciendo como hijos obedientes. Y esta expresión en el original griego significa que la obediencia caracteriza a todo verdadero hijo de Dios, tal como se encarga el apóstol Juan de decírnoslo en 1 Juan 5, 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dicho de otra manera, la manera natural de reaccionar a la vida eterna que Dios nos ha dado es a través de la obediencia. Una persona que dice yo soy salvo, pero no es obediente, revise su salvación. No hay nada más fácil en las iglesias y en la vida cristiana que todo el mundo dice yo soy salvo, yo voy al cielo. Revise la vida. Porque el filtro que Dios pone no es lo que uno dice, es lo que uno hace. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios. Y es evidente, el amor por un creyente proviene del amor que Dios ha tenido por nosotros, por el cual le podemos amar. Pero conectado a esto dice, y guardamos sus mandamientos. Pedro alude a ser obedientes, porque naturalmente esto nos separa de los impíos, los cuales son llamados hijos de desobediencia en la palabra. Así como el reino de las tinieblas tiene una marca evidente que lo caracteriza y es la rebeldía desobediente a la norma divina, el ser trasladados al reino de la luz debe tener como evidencia del traslado las marcas del nuevo reino. Y las marcas del nuevo reino son obediencia a Jesucristo. Como hijos obedientes, es lo que dice aquí. La obediencia es la conducta que tienen los verdaderos hijos de Dios cuando se conducen en coherencia con los anhelos de un corazón transformado. La coherencia de los anhelos de un corazón transformado es que siempre compatibilizarán con las obras santas. Esto es exactamente lo que Pedro dice en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El verdadero Hijo de Dios que percibe que este sistema en el cual está vivo y el cual lo rodea es tan endeble, es tan débil, que tiene determinado por la palabra de Dios un día en el que va a dejar de ser y en el que todo será transformado, es una persona que rechaza las invitaciones de un sistema corrupto a pecar contra Dios. Es una persona que por la esperanza viva vive una vida de santidad porque sabe que su morada definitiva no es esta, es la que viene. Y es por esto que Pedro les enseña de qué manera debemos vivir una vida santa. Mientras esperamos piadosamente el retorno del Señor en gloria, y les dice, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en la ignorancia de ustedes. Conformarse significa ser formados por o ser amoldados a una forma. Yo sé que hay muchas personas que acá les encanta cocinar.
Y me venía la idea de algo tan simple, ¿no? Ustedes saben que soy goloso. Aparte del helado, me gusta la gelatina. Mi señora me hace gelatina de frutilla, ojo. Y cuando la hace, me enseñó a hacerla, no es difícil. Calienta la gelatina tibia y la remueve, ustedes saben, y la echa en un molde, ¿no? ¿Qué es? Un tupper, esos de plástico que tienen, apilan plástico. Bueno, en un molde de eso, echa el líquido. Y después de un ratito, oh sorpresa, lo que era líquido empieza a hacerse más duro, ¡tac! Y queda duro. Y ahí vengo yo con la cuchara. Lo demás es historia. Y eso pasa con el creyente cuando no espera al Señor y vive en santidad. El mundo te pone un molde y como la gelatina líquida caes en él. Al poco tiempo, tus formas son las del molde, no las de la Biblia. No te conformes a los deseos que antes tenías. No seas moldeado según la forma del mundo. Los deseos que caracterizaban nuestra antigua vida incluyen ansias y pensamientos pecaminosos, anhelos perversos, apetitos descontrolados, impulsos sensuales y todas las demás motivaciones y urgencias injustas que fuerzan a los no regenerados a practicar el pecado, tal como les enseña Pablo a los tesalonicenses cuando les dice en la primera carta, capítulo 4, versículos 4 y 5, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Tu matrimonio no puede haber caído como una gelatina líquida que luego se endurece en el molde perverso de las relaciones que propone el mundo. Debe ser santo, como Dios lo dice en su palabra. De esta manera, Pedro está diciendo que no nos podemos adecuar a los moldes de un sistema perverso. Él le aclara a los creyentes la manera práctica de ser santos. Y la manera práctica de ser santos entonces es una constante lucha contra cultura. Pedro les aclara a los creyentes que esos deseos que antes tenían eran deseos propios de la ignorancia. Pero cuando ya no ignorás la salvación, cuando ya estás completamente iluminado dentro de la salvación, ya no tienes ignorancia. Por lo tanto, tus deseos deben ser otros y tus conductas deben ser otras. Es que la regeneración te lleva a una nueva vida. El creyente, el verdadero creyente, no el que dice serlo, el que ha cambiado por el poder del Espíritu Santo, que lo ha impactado y lo ha hecho nacer de nuevo, lo ha regenerado, va a tener una reacción frente a la vida diferente a la que tenía antes. Esto es lo que Pablo le escribe a los Corintios en la segunda carta, capítulo 5, versículo 17, y le dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. El problema grave es cuando una persona se presenta y se autoconvence de que tiene vida eterna, de que es un cristiano, de que ha nacido de nuevo, pero resulta ser que su corazón es el mismo, resulta ser que sus pensamientos son los mismos, resulta ser que sus sentimientos son los mismos que antes. Solo le queda la dicción: yo soy una nueva criatura, pero vivo igual que antes. Y es esto lo que la Biblia nunca acuerda. El que nace de nuevo vive diferente. El que estaba en tinieblas no puede ser igual que el que está en la luz.
Pedro se encarga entonces de hacerlos reflexionar, diciéndoles que la norma de conducta de ellos debe ser coherentes al llamado de un Dios que es santo. Y esto tiene conexión con lo que viene desarrollando Pedro cuando les dice: están en prueba, pero ustedes han sido elegidos según la presencia de Dios Padre y santificados por el Espíritu. Están dentro de un llamado soberano de gracia. Están conectados con un Dios que tiene un propósito. Y porque este Dios tiene el propósito de llevarlos a la gloria, también tiene el propósito de que en este tiempo sufran en la tierra para conocerlo más a Él. Entonces Pedro les dice: la vida santa de ustedes tiene justamente conexión con el llamado. Y es esto lo que sigue diciendo el párrafo. Él les dice: como aquel que los llamó es santo. Y de esta manera el apóstol marca un antes y un después. La conducta de ustedes debe ser totalmente opuesta a las que tenían antes de ser llamados. El llamado tiene una vocación. Esta vocación es todo un acto divino en el cual Él te informa que has sido llevado por gracia a la corte para ser justificado en su Hijo Jesucristo. El llamado tiene una vocación. Es que Él te ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Es que Él te ha dado un nuevo corazón y una nueva mente. El llamado no es simplemente ser llamados. No es un llamado como el que puede ser experimentado por cualquier persona, un llamado superficial al cual se puede responder sí o no. Si me llamás puedo ir o puedo no ir. El llamado de Dios, así como aquel que os llamó es santo, es un llamado irresistible, es un llamado salvador, es un llamado regenerador, es un llamado al cual no te pudiste resistir, porque es Dios quien te involucra en su plan redentor y te hace parte. Entonces Pedro les dice: escúchame, ese Dios te llamó. No le pudiste decir que no. ¿Por qué ahora que la papa quema le vas a decir que no? Y lo digo en criollo, usted me entiende. Pero el que no está en Argentina y no sabe la expresión del diario vivir de acá, se lo digo de otra forma. Si tú eres un llamado por un Dios santo, ¿por qué cuando las circunstancias de la vida son negativas vas a dejar de honrar al que te llamó? Entonces Pedro les dice: como aquel que los llamó es santo, ustedes deben ser santos en toda su manera de vivir. Y hay una conexión directa. Ese Dios que los llamó con un llamamiento regenerador, imposible de negar. Ese Dios que los llevó a Jesucristo para que crean en Él. Ese Dios es santo, y porque ese Dios es santo, los llamó para que ustedes sean santos como Él. Y es por esto que Pedro dice: deben ser santos en toda su manera de vivir. Pedro toma como enseñanza el patrón de Jesucristo cuando les enseñó allí en el gran sermón predicado en el monte y registrado en San Mateo 5:48: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y esto significa que a pesar de que en la vida los creyentes no podemos ser inmaculados como Dios lo es, nuestra norma de conducta no puede ser menor que procurar ser santo como Él lo es. El llamado de Pedro a la santidad no era nuevo. Es un llamado que viene desde el antiguo pacto, y de hecho el aspecto muy hebreo de él para escribir, muy judío de él para escribir, es que siempre hace alusión a los textos del antiguo pacto. Es que le estaba escribiendo
a los que estaban en la dispersión, hermanos que tenían una preparación y conocían la Torá, los libros históricos y proféticos. Y entonces él los lleva a Levíticos 11:44 y extrae de ahí la enseñanza. Sed santos, está escrito, dice él. Sed santos porque yo soy santo. Es la enseñanza que viene desde el antiguo pacto, que el Dios eterno escoge un pueblo para sí, pero para imprimir su carácter santo en ese pueblo y mostrarse en medio de las naciones impías y paganas. Y a través de esta alusión al antiguo pacto, Pedro está mostrando que la razón predominante y atractiva para que el pueblo de Dios viva en santidad no es otra cosa más que su relación con Dios. Y es por esto que como hijos, así de la misma manera en que los hijos de Israel estaban llamados a amar y a servir a Dios y a separarse de la inmoralidad pagana de las naciones que estaban a su alrededor, de la misma manera él toma esta figura, aplica Levítico al nuevo pacto y les dice: ustedes son el pueblo de Dios, ustedes son el Israel de Dios, en ustedes está impreso el carácter, la norma santa de Dios, vivan bajo esa norma, sean santos, porque Él es santo. Así se espera al Señor, respondiendo con esperanza y santidad. Amado hermano, si el Señor hiciera visible en esta mañana lo que tú ves cuando nadie te ve. Pensá, cuando tomás esa actitud sigilosa y sabes que vas a pecar, entonces te asegurás que en el entorno no haya un ojo humano que te esté viendo. Posiblemente procurás apagar la luz del cuarto. En cambio de estar en el medio del cuarto, la silla la arrimás a un rincón. Prendés tu celular o tu computadora para ver quizás pornografía o inmoralidad. Si el Señor hiciera visible lo que tú ves cuando nadie te ve, ¿podrías decir que estás esperando al Señor en santidad? Si por algún medio Dios midiera la santidad de tus pensamientos hoy para con Él y para con los hermanos, ¿qué medida entregaría ese medidor? Pobre, escasa, nula, buena, excelente. Si el Señor mostrara en público una filmación real de tu vida, en los escenarios donde la iglesia y los hermanos nunca te van a llegar a ver, ¿estarías tranquilo de que ellos te verían igual de puro como tú te muestras habitualmente a ellos? La santidad de tus intenciones, ¿es coherente con la santidad de las acciones que se desprenden de esas intenciones? El tercer punto del sermón es que debemos responder con honra a esta salvación. El versículo 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y de la misma manera en la que Pedro confronta a los creyentes a que atraviesen sus pruebas, aferrados a la esperanza de la vida eterna y viviendo en absoluta santidad, Él los lleva también a que entiendan que por ser salvos deben responder honrando a Dios durante todo el tiempo de la espera.
Y es por eso que les dice, condúzcanse en temor, dándoles a entender que deben vivir con reverencia, con asombro y con respeto al Dios que los ha llamado. Esto indica que la esperanza de la vida eterna y la práctica de la santidad producen indudablemente una vida de constante adoración. Y esto es lo que enseña Salomón cuando él escribe Proverbios 9:10 y dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es propiamente la inteligencia. Condúzcanse en temor, vivan de manera inteligentemente espiritual o espiritualmente inteligente. Que por esperar a Dios y vivir en santidad estén permanentemente adorándole en respeto, en honra, hasta que el Señor venga. Y es por esto que el versículo, explicando la razón de la necesidad de tal conducta santa, les dice, y si invocáis por Padre, esto implica que los creyentes están invocando permanentemente a su propio juez. Él se los dice, si invocáis por Padre al que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno. Condúzcanse entonces en temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Has pensado? Invocar a Dios es estar relacionado con tu propio juez. Ah, pastor, pero ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Sí, pero no hay que manipular la palabra. Dios es juez de sus hijos. No hay condenación, eso es seguro, porque la salvación es segura, no se pierde y es eterna. Pero no debemos manipular la relación con Dios. Dios es nuestro juez y Él se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, cuando nosotros detenemos con injusticia la verdad. Si invocáis por Padre a tu propio juez, al que sin acepción de personas juzga según la obra que cada uno hace, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esto solo es posible cuando se vive en santidad. Pedro les aclara que Dios, al ser juez, juzgará sin acepción de personas según la obra de cada uno. Toda la Escritura muestra que cuando Él venga, va a venir trayendo la recompensa de las obras. Ah, pastor, pero usted es evangélico reformado, la salvación no es por obras. Seguro que no. Pero esa es una media verdad. La salvación nunca fue por obras, pero la salvación siempre fue para obras. El problema es cuando nos quedamos que la salvación no es por obras, sino nos interesa la buena obra que el Padre diseñó de antemano para que andemos en ella. Y este es el punto. Nosotros invocamos al Padre y siempre vamos en la vida abrazados, ¿saben a quién? Al juez. Al juez. Al que usted está invocando es al que lo va a juzgar. Viva bien. Hónrelo mientras espera a Jesús en su retorno. Y lo que más honra a Dios es que atravesemos justamente el camino de la vida esperando de manera piadosa el retorno de Jesucristo. Y concluyo este tercer punto y por ende el sermón, llevándote de la mano a una reflexión. ¿Eres consciente que el Señor permanentemente está registrando en el libro de sus obras o de las obras los pensamientos, las intenciones y las acciones de cada uno de sus hijos?
Si el Señor te invitase hoy a leer en público, en la iglesia y en voz alta, el registro que ya tiene de ti, ¿qué le dirías? Suponte, vino el Señor y dice, acá está el libro de las obras, voy a leer las obras de Ariel, ¿estaría tranquilo? Voy a leer lo que tengo yo escrito de tus pensamientos y de tus intenciones, ¿estaría tranquilo? Bueno, que esto nos lleve a entender cuál es la exhortación de Pedro. Pedro está diciendo, si ustedes invocan por Padre al que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, atraviesen la vida, a pesar de que haya pruebas, en temor, todo el tiempo de la peregrinación. Si tú en esta mañana verdaderamente no te has arrepentido todavía de tus pecados, si tú verdaderamente ves a Dios como un Dios lejano, si Cristo para ti en esta mañana es simplemente un personaje de la historia, es porque todavía no has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz, en donde es posible esperar al Señor, en donde es normal, porque lo amamos y lo esperamos, vivir en santidad, en donde es normal, porque amamos y esperamos al Señor viviendo en santidad, adorar a Dios y honrarlo permanentemente. Si no es posible para ti esto, es porque todavía estás en tus delitos y en tus pecados. Y en esta mañana quiero decirte que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el que se hizo carne y el que vino a este mundo para pagar la deuda en la cruz de todo aquel que cree en Él. La única manera de poder esperar al Señor es que Cristo sea Señor y Salvador de tu vida hoy. De esta manera podrás esperarlo, porque Él vendrá a buscarte. Pero si estás aún muerto en tus delitos y en tus pecados, si todavía no te has arrepentido de tus pecados, ven a Jesús en esta mañana. Arrepiéntete y pide perdón para ser un hijo de Dios. Y comienza con la iglesia a esperar al Señor, que pronto llega. Él está viniendo. Padre, gracias. Gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has dado una salvación tan grande y solo tenemos que reaccionar a esta salvación en esperanza, en santidad. Tenemos que reaccionar en honra. Te adoramos porque este es tu propósito eterno. Y deseamos que cada uno de los miembros de la Iglesia Bautista Reformada Coram Deo, en cualquier parte del mundo en donde estén, sean personas que responden a la salvación con esperanza, que responden a la salvación con santidad, que responden a la salvación con honra, temiéndote a ti. Llévanos, Señor, a aborrecer el pecado. Llévanos, Señor, a amar la santidad. Llévanos, Señor, a dar gloria a tu nombre. Oramos al Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén.